Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de cómics, de manga, de ciencia ficción y de todo lo que nos gusta. Y tenemos para hoy dos grandes invitados, hermanos chilenos del sur. Y nada, queremos darles la bienvenida a Michel Depp, que es autor de Preyapati, que es un cómic que se ha publicado también en Perú. Así es, y también es autor de la saga Orbe, que también le vamos a preguntar ahí un poquito de qué trata, de qué va. Y Roberto Rivera, que es ilustrador y también ha trabajado para este proyecto de Preyapati. Ahí vamos a ver un poco del trabajo que han hecho los dos. Han hecho un tándem ahí muy bueno y nada, pues bienvenidos Michelle y Roberto. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Mil gracias. Así que acá estamos. Así es, así es. Ya descalificados del Mundial totalmente, porque estamos grabando este programa, no vamos a poder leer comentarios, pero igual dejen sus comentarios ahí, yo les hago llegar a Michelle y a Roberto lo que ustedes van a escribir. Y bueno, con la noticia de que somos los peores de Sudamérica, países, eso nos hermana también. Bueno, yo estoy número 1 en las clasificaciones, así que por mi parte no me quejo. Voy a ir al Mundial, así que ahí... Ahí, Roberto, que compañero, tiene doble nacionalidad, hace trampa. sí, él puede hacer trampa. Tengo documento argentino certificado. Bueno, felicitaciones entonces, Roberto, y bueno, nosotros somos los peores de Sudamérica. No, somos pésimos. Saben que lo peor ahora que está esa lucha entre qué mejor es el desayuno peruano o chileno. Y hay todo un movimiento de gente votando. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Sí, sí, sí. Qué tontera cuando el desayuno peruano es más rico. Voy a ser No hay sincero, discusión. no me No, y gusta aparte, mucho el chicharrón, pero la marraqueta no le veo ninguna maravilla, o sea, y alguien lo dijo como anillo al dedo, de pronto un español decidiendo cuál era nuestro mejor desayuno y todos peleándonos, incluso el presidente se metió en la pelea, yo dije, yo no me meto en esto, amo mucho a Perú, así que por favor, a mí, yo no tengo nada que ver aquí, por favor. ¿verdad? Sí, sí, bueno, aquí en Perú se ha vuelto algo cuestión de Estado, todas las autoridades están saliendo a hablar de esto, se aprovechan también, ¿no? De la coyuntura. Obviamente, el aprovechamiento político siempre se Sí, usa. vienen elecciones, así que ahí están para aprovechar todo lo que se pueda. Y bueno, y sí, es increíble de todo esto. También me suena un poco raro que un desayuno como el pan con chicharrón, que creo que solo en Lima se come, pero después en el resto del Perú no es algo que se come en el desayuno, ¿no? Chicharrón sí se come, pero no en el desayuno, ¿no? Claro, pero no el desayuno, sí, es cierto. Bueno, pasando a la página de esto del Mundial de Desayunos. El desayuno. Increíble que una cosa así se vuelva tan importante, ¿no? Hablemos de Prayapati. Aquí tengo algunas imágenes, bueno, las imágenes del cómic, que se desprende del universo Orbe, que es el universo que ha estado creando Michelle desde hace varios años. Y bueno, Michelle, no sé si nos puedes contar un poquito en general de lo que va, ¿no? Es algo que le pasa a dos hermanos, Aucán y Nehuen. Aucán y Nehuen. Sí, sí, sí. El universo Orbe, por ahora, consta de 3 novelas: Orbe Dividido, Orbe Oscuro y Orbe Satiri, que es este que está aquí. Son estos 3 libros. Bueno, y esta edición que se publicó en España también en 2019, creo. Básicamente, claro, es la historia de Aucán y Nehuen, dos hermanos que viven al sur del continente, al interior de Valdivia, en Chile, entre las araucarias, entre los bosques milenarios que hay ahí.
y de un momento a otro son arrastrados en el fondo, sin que ellos quieran, por propia voluntad, son llevados a un universo en el que prima la violencia. Uno de estos hermanos es raptado por una entidad y su hermano se ve forzado a ir a buscarlo. Y ahí, qué sé yo, se desarrolla esta historia ya a través de 3 libros. Pero sí, sí te puedo decir, qué sé yo, que parte en el sur de Chile y termina toda la saga en el sur de Chile. Ya, Con naves parte, espaciales y rayos láser. exacto. Con naves espaciales y rayos láser. Así que, y de ahí se descuelga al final de la saga. Bueno, esto se empezó a publicar el 2017, el libro número 1, 2018 se publica el número 2, 2019 se publica el número 3, y al final de esto, de Orbe Satiri, para los lectores, yo hago un cuento de descarga gratuita para quienes habían leído la saga, que en cierta medida era, era una especie de profundización, no profundización de, de algo que queda ahí en, en esta trilogía, y se queda en eso, se queda en un cuento, se queda en un cuento que quedó ahí en la red, guardado, botado, hasta que en algún minuto decido y digo, quiero pasar esto al tema gráfico. Y ahí parte toda esta búsqueda, con quién, cómo lo hacemos, y ahí es donde entra Roberto. Claro, y Roberto, claro, Roberto descubrió la saga de Orbe, se volvió fan, de ahí escuchó la noticia de que se iba a hacer el cómic y de pronto se convirtió en coautor del cómic. El ilustrador de los... Claro, sí, tal cual, fue eso. A ver, Roberto, si nos cuentas un poquito de cómo fue tu aventura personal con Orbe y Prayapati. Es curioso cómo he contado esta historia ya tantas veces que de pronto empiezo a recordar matices que antes no recordaba. Así era como, Genial. cierto, esta era la fecha indicada. Esta era la fecha. Es curioso cuando nace la editorial Aurea y empiezo a ver a diferentes autores, y entre ellos sale Mitchell. Y en una de sus entrevistas él habla mucho de que él es fan de la saga Dune. Y yo la verdad, como fan de la saga Dune, dije, un compatriota aquí, o sea, me llama la atención. Y dije, me interesa, cuéntame más. Así que nos conocimos mientras estaba pasando por la Feria del Libro de Santiago, nos conocimos y empezamos a hablar. Y ahí me habló acerca de su novela Orbe y me llamó bastante la atención porque soy muy fanático de la ciencia ficción. Y ahí nació como este bromance así como de lector y escritor que me fue llamando la atención. Me uní también a los Guardianes del Orbe, que era el grupo de fans de Michel Depp, del trabajo de Orbe, y le dije a mi amiga, oye, pero no he leído nada de Orbe. No, no te preocupes, eso lo vemos al momento, tú solamente entra. Así que entré, empecé a leer las novelas y me gustaron mucho, en especial los personajes de Ocani y Nehuen, porque creo que me vi identificado en ello. Mi hermano es mucho más responsable, como que aspira de pronto a muchas más cosas y me dice, oye Roberto, ¿qué estás haciendo con tu vida? Con esos dibujitos, esas cosas, o sea, ¿qué es lo que tú aspiras? Y sentía como que esto de los hermanos me llamaba mucho. Así que mientras estaba como en el club de fans me gustaba como dibujar escenas del libro, hacer como ilustraciones en específico, porque siempre me ha gustado cuando yo termino de leer un libro, hacer alguna parte que me haya gustado mucho, ya sea Malaz, El Señor de los Anillos, Dune, el mismo Orbe. Siempre me gustó mucho el tema del fanático que hace una canción o hace una ilustración. Y después me entero la noticia de que va a salir el cómic de Prayapati.
Y yo la verdad no lo podía creer. Era que está genial, o sea, Orbe pasa ahora a ser cómic. Me lo manda mi amiga y dije, qué genial. Yo como que lo puse en mi mesita de cama y dije, voy a esperar la fecha. Y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo. Yo decía, oye, ya, pero vas a hacer un video y Mitchell con el tema del cómic, y me dijo, oh, sí. Y lo más gracioso es que cuando él sacó el tercer libro, Satiri de la saga Orbe, venía con ese cuento. Y yo la verdad no pude alcanzar la preventa y no pude conseguir el cuento. Y yo dije, qué mal, nunca voy a poder leer el cómic, el cuento de Prayapati, o sea, nunca voy a poder conocer esa historia. Y las vueltas que da la vida que al final lo terminé leyendo 30 veces para poder hacer el cómic en sí, o sea, las vueltas de la vida. Y un día mientras estaba trabajando en un cómic de Vitamina 20, que es un cómic que está haciendo para un profesor de la universidad, con tema de robots y revolución, yo subía los avances a mi Instagram. Iba subiéndolos mientras lo iba entintando. Y Mitchell y mi novia siempre eran los únicos que me daban me gusta. Y la verdad que me hacía sentir no tan solo mientras trabajaba. O sea, tocando el violín y por lo menos Ni dos siquiera el personas, profesor le ponía like. ni siquiera mi profesor me ponía like. O sea, era Mitchell y mi novia. O sea, amor, si estás viendo esto, Dani, te amo. Y en un momento le digo a Mitchell, le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría algún día poder sacar algo con tu editorial. ¿Sabes, Roberto? Es gracioso que lo preguntes, te quiero ofrecer Ya, algo. digo. Y me abrió, Cristian me abrió Mitchell me ofrece el trabajo de oro y me abre las puertas del reino. O sea, poder ser parte como del universo oro. O sea, yo jamás lo hubiese podido creer, la verdad. De hecho, me sentí como Brandon Sanderson cuando le ofrecieron terminar la rueda del tiempo después que falleció el autor original. Yo dije, siento que la voy a arruinar, pero no quiero nadie más que la arruine simplemente yo. Y así que dije, vamos adelante con todo esto. Buenazo. ¿Y ese trabajo cuánto duró? ¿Cuánto tiempo fue desde que llegó a ti? O sea, hubo, supongo, una adaptación del cuento a guión para cómic. Se Y hizo, de ahí, claro, toda la Fueron realización. fueron en total 10 meses. En principio, lectura de guión técnico, y ya después decidí empezar a hacer la construcción de los personajes. O sea, fui como diseñándolo, cómo eran las caracterizaciones en el libro, así como de manera análoga. Estaba trabajando en el censo en ese momento, así que terminaba de hacer el censo, iba inmediatamente a mi casa y me ponía a trabajar así como loco. Ya cuando ya tenía la historia completamente en mi cabeza, pasé a hacer un draft rápido. Empecé a dibujar como unas páginas y empecé como a imaginarme la historia. Yo en general soy pésimo para escribir guiones, pero si me dan ya la tarea hecha, yo de pronto me imagino como cada escena, así, como desde el punto, desde lejanía, viéndolo desde puntos de corte de cámara, como fijándome. Y ahí cuando ya le pasé el layout a Mitchell, yo estaba nervioso porque después te lo tenía que mandar él a Perú para mostrarlo. Yo dije, siento que me quedó horrible, las torres me quedaron deformes, o sea, yo simplemente pasándome como mil cosas en la cabeza. no, no, no. El ir abajo, claro, se tomó como, se tomó esa historia. Tuvimos ayuda de Macarena Cárcamo, que una guionista de acá, quien nos hizo un guión base al comienzo para poder ordenar las historias, y ya después con Roberto, cuando íbamos ya bien avanzados, eh, a- cambiamos el guión en el fondo. O sea, se cambió el guión, se agregaron cosas, se quitaron cosas, y se hizo un guión nuevo en el fondo. Y ese es el que está acá ahora y Estas fueron como las primeras páginas que entregué como para la línea de portafolio. fueron las primeras. De hecho, sí, sí. Sí, estas fueron las primeras páginas. Y de Porque ahí, claro, pues, para mí fue como una prueba. O sea, le mando estas páginas a Mitchell y fue como mi carta de presentación. Mira, esto es lo que yo te ofrezco, esto es como yo me imaginaba tus personajes
y él tenía que darme como la tarjeta verde para pasar al país orbe, así básicamente yo me sentía. No, fue súper Claro, curioso, perdón, fue súper curioso porque cuando parto con esto, en el fondo no lo íbamos a hacer con Roberto. No lo iba a hacer con Roberto. Empecé a trabajar con otro ilustrador acá de Chile, pero nunca llegamos como a ese consenso de qué es lo que quería yo visualmente presentar y qué es lo que quería él también. Entonces, claro, en el fondo eh, llegó un minuto en que quedé como en punto muerto. Ya no sabía cómo poder ir avanzando, porque en el fondo la idea mía siempre fue no hacer un cómic tan americanizado. Ya, mi idea era que el formato, que la lectura, el tipo de personajes se viera más como, como el cómic francés. Y Roberto entendió eso, pero inmediatamente. Y, eh, y al entenderlo, él estudió mucho. O sea, se puso a estudiar mucho porque eh, tenía en la cabeza todo esto que tiene que ver con la mitología hindú. Entonces, lógicamente, visualmente tenía que verse así, pero tenía que tener también el toque de ciencia ficción. Y ahí yo hablo con Roberto, conversamos y él le puso su magia ahí. así es, sí, 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 claro. Eh, es un trabajo genial, que creo que por ahí tenía Roberto como referente a Moebius, y seguro Claro, nos va a contar un poquito de esto. Y aquí, para ilustrar un poquito de lo que estamos hablando, aquí voy a poner algunas imágenes de la obra. Esto para Perú se ha publicado con Pandemonium. con Pandemonium. Y esa edición que tienes es la que se hizo para Chile. Sí, y La este es edición, de Siege. esa es para Perú y esta es la edición que se hizo para Chile. Ok. Son dos diferentes. Ahí está, ahí está. Está como Star Wars. Sí, sí. Sí, es que soy de poner contextos pequeños y medio raros. Y ahí es donde se me va un poco la olla. Y aquí para que veamos un poquito lo que hablábamos con Roberto, claro, estos colores que utilizas son muy, muy de Moebius, ¿no? Estos violetas con verde, con amarillo. Uf, creo que Moebius los usaba mucho, ¿no? Sí, bastante la verdad. En especial lo noté en el Incal y en Silver Surfer. Sí, en el Incal, sí. Sí, sí, sí. Igual, Sí, usa. gente, no me odien, recién estoy leyendo el Incal. He leído obras de Moebius, pero recién estoy leyendo el Incal, perdón. ¿Y lo quieren a Jodorowsky en Chile? Sí, Eh, sí, sí, se quería hasta Jodorowsky. Yo en lo personal no me gusta Jodorowsky, pero, pero sí me gusta mucho el trabajo de él como guionista para cómics, novelas me pasa gráficas. lo mismo. No me llama mucho la atención su cine, tampoco como su literatura, pero como guionista de cómics me encanta. Su psicomagia es como extrañísima, entonces se va como en voladas muy esotéricas, muy extrañas, y creo que calza muy bien lo que es la novela gráfica.
no sé, el tema con el Incal, el tema con la casta de los metabarones, el tema con los tecnopadres también, y ahí hace un trabajo súper bien. Y esa química que él alcanza con los ilustradores se nota mucho en las obras. Y Yo encuentro que también una inspiración para este trabajo que realicé, por ejemplo, las mesas, las sillas, lo retocado, fue también por la novela Imperión de Dan Simons. En ese mundo, básicamente, la humanidad llega a tal punto de tecnología donde tiene básicamente teletransportadores, o sea, tiene como la vida ya hecha. Y llega un punto de estancamiento donde ellos tienen sillas normales, mesas normales, o sea, vuelven como una arte más rústico, pese a que tiene mucha tecnología. O sea, ¿para qué tener una silla flotadora si puedo tener una silla normal? Pero aún así como que le dan su detalle, su decorado, su retocado. Así es. Uy, esa página doble me costó 2 semanas enteras. Fueron 2 semanas enteras dibujándola, como viendo plano a plano. Y yo la verdad es que en ese concepto de Mitchell de las torres gigantes, yo hice como el... Ah, no la tengo acá, pero tenía como el concepto de una matryoshka. O sea, una torre dentro de otra torre, dentro de otra torre, que era como una mini ciudad dentro de otra mini ciudad. Es que siempre como que he visto ese tema de lo colosal, donde termina el agujero del conejo. Genial. Y Michel, tú cuando estabas, bueno, cuando estaban adaptando el guión de cómic, ¿dabas sugerencias sobre cómo se deberían ver las cosas o dejabas que Roberto ahí explote y proponga las vistas? mira, siempre tuve, como te decía, en la cabeza esa idea de que el cómic se viera más europeo que gringo, menos superhéroe, menos heroico. Y, y siento que tenía esa idea en la cabeza, tenía ciertas bases estéticas de series de televisión que se las mostré a Roberto. Oye, mira, tengo en mi cabeza que puede ser Saptarchi, puede parecer esto, Ganesha quizás esto, y bla, 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 bla. Y ahí es donde en el fondo le dije a Roberto, eh, haz lo que tú estimes conveniente. O sea, hazlo como tú quieras, que salga cómodo, que te sientas a gusto haciéndolo, que no sea una travesía pesada. O sea, en el sentido de que sí, sí, fue una travesía gigante para Roberto hacerlo, pero en el fondo que sea esas travesías que te dejan contento, conforme, feliz. Y ahí es donde, claro, eh, y él me iba enviando los sketches. A él le decía, oye, este plano está increíble, está muy bacán, déjalo así, quizás esto, cositas pequeñas, pero el día, toda la libertad en el fondo, para que Roberto le diera esta mística a la parte gráfica. Sí. Así es, así es. Sí, el apartado gráfico creo que un tema importante aquí, el trabajo que ha hecho Roberto. Si bien hay algunas, bueno, si somos exhaustivos, decimos, aquí hay fallas en perspectiva, aquí hay algo que a algunos le puede molestar. A mí me pareció que era parte de
la propuesta de Roberto, y tenía como, justo acababa de ver algunas películas de este estudio de mm, Cartoon Saloon, que tiene esto, ¿no? De usar estos fondos así que no tienen ninguna perspectiva, que está totalmente fuera de esto, pero que funciona muy bien, que me gusta un montón. Y creo que eso lo has logrado, Roberto, te felicito por eso. Y no sé si tú también tenías este referente de Cartoon Saloon en tu trabajo. Mira, punto aparte, perdón, cuando el año pasado armamos el dossier de la obra con Roberto, a una de las primeras personas que le mostramos el dossier fue a César Santibáñez, que para nosotros César Santibáñez sabe de cómics. O sea, se mueve mucho en ese ambiente, viaja, da charlas, da clases. Entonces, para nosotros también era súper importante el tener ese feedback de alguien que se mueve ya a nivel internacional en el cómic. Y César Santibáñez estaba encantadísimo con lo que le mostramos. Estaba súper ansioso de que lo termináramos luego. Nos felicitó y ahí dijimos con Roberto, bueno, vamos muy bien encaminados. Así que fue como eso. Creo que haciendo una confesión, Cristian, sí, tengo muchos problemas de perspectiva y encuentro que la intenté suplir con mucho detalle, o sea, ponerle la mayor cantidad de detalle posible para que fuese un poco ojo distractor, porque reconozco que tengo tres grandes enemigos, no son dos, son tres grandes enemigos: perspectiva, anatomía y composición del color. Creo que esto fue un trabajo bastante rudimentario donde fui aprendiendo a la vez que fui avanzando, o sea, con las herramientas de Clip Studio. Por eso ahora, como con Orbe parte uno, estoy intentando de disminuir como esos detalles. Fue difícil, porque la verdad, yo mismo reconozco, o sea, veo la torre al principio y yo sé que la línea está chueca, y lo veo y digo, siento que lo pude haber hecho mucho mejor. Es como que hasta a veces como sigo replanteándolo como en mi cabeza. Así es, así es. Pero bueno, sí, creo que en Perú ha sido el primer lugar donde se ha mostrado el cómic, o ya habían tenido en Chile el lanzamiento. Se publicó primero acá en Chile. Ok, ok. Hicimos el lanzamiento en mayo fue, que lo presentamos en la Furia del Libro, acá en Chile, y la recepción ha sido bacanísima. O sea, tanto que no nos quedan copias de Preya Patria acá. Se supone que llegaban hace una semana atrás. Estamos con un atraso con la imprenta, pero cosas que pasan. Y nada, esa vez nos presentó a Carlos Reyes, que también es referente de el cómic acá en Chile y a nivel internacional. Carlos Reyes. Él ya ha sido publicado en Francia, en España, en Estados Unidos, así que un tipo que sabe también. Nos pidió la obra antes de decirnos si nos presentaba o no, que ahí también fue una prueba, porque en el fondo Carlos no presenta a, a- a todos los que le piden que se presente. También esa fue una súper buena señal. Y después, mayo, ya julio, ya
se presentó en Lima en la FIL, la Feria Internacional del Libro de Lima. Y allí también Perú ha sido el tercer país en el que he estado. Y la verdad me da miedo volar. Así que fue difícil, tenía una pelota de presión durante las 4 horas de vuelo, pero se logró. Me gustó bastante la Feria del Libro de Lima. Es 4 veces más grande que la de acá de Chile, de Santiago. Y la verdad es como caminar como el Callejón Diagon de Harry Potter. Y la cantidad de cómic que hay es sorprendente. Es simplemente sorprendente. Beyonders, Miguel Grau. eh, Tienes una línea para leer completa y encuentro que de lo mejor que se está haciendo en Latinoamérica. Inca. De absolutamente de lo mejor. Yo me traje todo esto de Inca de allá, y el trabajo de este autor es increíble. Fer. Sí. A mí el autor de Pandemonium, donde publicamos nuestra obra, el dueño de la editorial, me regaló su novela, El legado del linaje de Abaddon. No, es que es simplemente sorprendente. Y igual Juan Albarrán, que es un mangaka que trabaja allá en Japón haciendo su propio manga que se llama Mataki Gunner, él decía, para mí los 3 países que hoy en día están llevando la batuta en Latinoamérica son Brasil, México y Perú. Definitivamente son los que están en un punto así de creación y me sentí en otra meca. La verdad, me sentí en otra meca, o sea, descubriendo a todas las personas que están trabajando acá y al Rus, a César, o sea, a Rocas. La verdad, absolutamente unos genios todos. Y me gusta sentirme pequeño porque de pronto veo, mira, este es el mundo que hay, me fomenta a seguir mejorando. Y otra cosa bonita que siento que ha pasado con Playa Patty, pese a que es mi primera obra y me siento muy novato en todo lo demás, ha gustado mucho entre los niños. Como que ha habido mucha recepción por parte de los niños entre como 10 y adolescentes de 15, como que los niños les ha gustado mucho la historia. De pronto dije, le gusta a los niños, así que me sentí feliz, como que encontré de cierta manera unos lectores donde pudo conectar mucho. Genial. Genial. Ahora Y bueno, estamos. Sí, sí, sí. No, que iba a contar que ahora, hace poquito, tradujimos la obra al inglés, y estamos en conversaciones de que pueda estar en plataformas en Europa en inglés. Así que estamos en pleno proceso de mostrarlo hacia afuera, que sea lo que Krishna quiera. Claro, justo entrando a ese tema de Krishna, Prayapati es uno de los nombres de Krishna, que significa el sembrador. Y tú tienes una historia, ¿no? Con esto estás en un grupo, creo, donde habían Hare Krishnas, y a ver si nos puedes contar un poquito de esto para entrar en contexto de lo que fue la creación de Prayapati. Sí, no, a ver, trabajé varios años con una Krishna muy cerca, y nos involucramos mucho en su comunidad también. O sea, compartíamos mucho con muchos Krishna, y siempre he sido alguien que es muy curioso en cuanto a la religión. O sea, tengo aquí Biblias, tengo Coranes, tengo libros de cienciología, y uno de esos libros que llegó a mi mano en esa época fue Bhagavad Gita, que me regalaron ellos, de hecho. Mira, a ver si me da un segundo y puedo sacarlo de aquí sin que se me caiga todo. Que es este que está aquí. A ver, Que es este que está aquí. ya. Que es gigante. ¿Ves? Bhagavad Gita es un libro sagrado hindú que debería tener 6.000,
7.000 años, según su cronología, y ahí se cuenta casi textualmente, o sea, una guerra espacial que se libró aquí en la Tierra. Naves espaciales, o sea, claro, hablando en el sentido metafórico, como carrozas de fuego, lanzas destructoras, cosas como eso. Pero uno cuando lee esto con la perspectiva, con nuestra perspectiva moderna, evidentemente es una pelea espacial con rayos láser y armas atómicas. Y ahí es donde, claro, tomo esto y tomo esta inquietud que me nació y dije, ¿qué pasaría en el fondo si todo lo que tenemos, todas estas leyendas y mitos son interpretaciones de tecnología? Y en el hinduismo también se habla mucho de los eh, hay, hay una constelación, las 7 hermanas se le dice, y los hindúes los llaman los 7 rishis, y se supone, según su mitología, de estas 7 estrellas bajaron 7 sabios a darle el conocimiento también al hombre. Entonces, siempre hay un tema religioso o mitológico en mis historias. Y, y la saga Orbe tenía esto en segundas lecturas. O sea, en segundas lecturas en el libro 1 y 2, ya en el libro número 3 ya no. Ya evidentemente hay algo detrás. Y ahí es donde se nombra por primera vez a una entidad sembradora de vida universal. Y ahí es donde cae, y ahí es donde se crea esta, esta visión de Prayapati, que lo transformó en una entidad eh, artificial biológica, que precisamente hace eso, siembra vida en los universos. Así es, aquí veamos un poquito más de más imágenes. Claro, Prayapati es este, ¿no? Es el dador de vida que va por diferentes lugares. Ajá. Y vemos cómo Roberto lo plantea todas estas imágenes. Roberto, Maravilloso. ¿qué fue lo que más te costó de aquí de plasmar? O sea, no sé, ¿había algo en el guión que tú dijiste, uy, yo quiero hacer todo esto espectacular y al final tuviste que regular o no sé? Pero, ¿qué fue lo más complicado para ti de hacer en ese trabajo? Yo encuentro que tengo 3 momentos en específico donde yo dije, esto se me salió de las manos, pero no sé cómo, lo amo, así, no sé cómo llegué a eso. Encuentro que esa parte en el momento desolado, cuando encuentra zonas de planetas donde no hay vida, me gustó mucho porque quería mostrar la desesperación, o sea, donde la verdad había lugares donde simplemente no importase qué, no había manera que la vida o esta búsqueda de inmortalidad pudiese surgir. Me gustó porque traté de simplificarlo lo más posible, o sea, él caminando en ese páramo desolado y ya después como agachándose en señal de sumisión y rendición, o sea, somos seres tan poderosos, pero pucha, hasta nosotros tenemos nuestro límite. La siguiente que yo amo demasiado, como la contaba Mitchell y yo le di un poco de, quise darle como mi sabor en especial, fue cuando ya él llega como a estos puntos de maravilla del viaje, donde aún así
puede disfrutar y mostrar un cierto respeto a estas criaturas que él va conociendo. Me gustó mucho porque en un punto, yo la verdad con el tiempo que tenía justo fijo, estaba como dibujando a las 4 de la mañana sin parar. Por poco las medusas voladoras no salen y las ballenas tampoco. Y en un momento dije, no, yo quiero dibujar las medusas, quiero dibujar las ballenas porque para mí es la parte de la belleza de lo que él ve en sus viajes y ahí alcancé a hacer la famosa medusa. Son detallitos que yo me doy, porque de pronto él simplemente, Mitchell me pone Prayapati caminando, Prayapati como en el mar así, y me deja a mí como con el gustito de hacer Fluir. un castillo de coral de vida, esas cosas. Y esta página la hablamos mucho. Se suponía que iba a ser una sola página, pero yo la verdad no le dije, mira, creo que se necesitan dos y creo que se necesita algo grande. Esta. Y esta cosa de acá me tomó aproximadamente 3 semanas y media. Entre como toda la idea que iba a ir. De hecho, iban a haber más cosas todavía, pero las tuve que sacar por temas de tiempo. Y coloqué a uno de los villanos de la saga Orbe, que no quiero revelar mucho, detallitos del pasado de Aucán y Nehuen. Eh, Voy a ser sincero, si alguien me pregunta alguna de las razas, simplemente me las inventé, porque quería como un paralelismo como egipcio y a la vez como de azteca, para dejar en claro de que si bien el Praya Batita y el brahmanismo era como el pilar principal, quería darle como su cierta línea también a varias religiones que hay, y ese tema como de las manos. Y cuando ya lo terminé, se lo mando y digo, en un momento quiero hacerme un póster de esta página en sí. O sea, Hicieron una eh, ficha. fue como... encuentro que, volviendo a un tema, Cristian, de lo que habíamos conversado antes, cuando si me dio la suficiente libertad, yo diría que sí. Me dio como toda una libertad, o sea, digamos que Mitchell fue como el disparador de la carrera y yo era el atleta que tenía que correr los 100 kilómetros y me disparó y simplemente no me detuve. Creo que con el tema del guión fui, como le diría uno de los creadores del cómic de Elric de Melniboné del Trono Rubí, él cuando adapta a Elric de la obra de Michael Moorcock dice, yo tuve que ser muy respetuoso, pero a la vez tuve que ser irrespetuoso, porque si eres irrespetuoso va a ser una mala adaptación, pero si eres muy respetuoso también va a ser una mala adaptación y Una mala tuve adaptación. que ser esas dos cosas, o sea, ser respetuoso y a la vez irrespetuoso, así, pero por suerte el autor original no me mandó a la mierda, así que agradezco mucho esto. No, y eso se lo agradezco mucho yo a Roberto, que en el fondo pudo plasmar esta idea. Y yo soy muy malo para el dibujo, o sea, no puedo hacer un pinche boceto, nada, soy pésimo para el dibujo. Y mi escritura asquerosa. Yo de pronto dije, nada, prefiero dibujar. Prefiero dibujar. Tuvimos que en el fondo complementarnos y, fluyó, en el fondo fluyó este tema y fluyó para bien y se ha visto. O sea, si hubiéramos sacado un producto malo, no estaríamos en dos países publicados. Así que en el fondo sabemos que una buena historia, que está bien hecha, que está hecha con cariño y es honesta. Y eso en el fondo. Te amo, Perú. Te amamos, Perú. Chiru. Chirú. Esa es la talla Claro, internet. Aucán y Nehuen son dos personajes que viven al sur de Chile, ¿no? En Valdivia. Al Ellos interior de la tienen dos nombres que no son muy comunes, me parece que son de la son cultura mapuches. mapuche. Ok. Son mapuches. ¿Y hay alguna conexión? O sea, ¿cómo haces esta conexión entre lo mapuche, lo que corresponde a tu cultura, con lo de
todo está con Prayapati, que Prayapati es una historia de origen, digamos, ¿no? De origen de la humanidad, de origen de varios mundos. ¿Cómo hay esta conexión de Prayapati y Orbe, que están en los personajes Yo de hago, Ocan sí, y Nehuel? yo hago esa conexión en el libro 3, en Orbe Satiri, porque en el libro número 3, de hecho, el primer capítulo del parte, parte, parte en 1559, en Chile, en 1559, en plena conquista española del sur del continente. De ahí es donde se hace el nexo con el orbe, y el orbe tiene que ver con Irayapati en este caso. Ahí es donde está el nexo. Es que si cuento es un spoiler gigante, entonces no puedo. No puedo contar mucho, pero como te digo, sí tiene todo el sentido del mundo con la historia completa. Para que no se queden mucho con las ganas, aquí les tengo un mini regalo. Algunos bocetos de Oukan que estoy diseñando. Sí, porque ahora estamos trabajando con Roberto en el libro número 1, Se va a pero adaptar el libro número 1 a cómic. se va a cómic, sí, sí. Genial. Y este libro De 1 hecho, al final de Prayapati les dejamos un mini regalo, que esta página yo la dibujé antes de Prayapati, porque cuando terminé de leer una parte específica del libro me gustó tanto que la quise dibujar. Y la tenía ahí y le dije, oye, podríamos dejar como este regalo, como teaser trailer, algo así, como algo de lo que próximamente sí va a venir. que es esa que está ahí. Qué bacán. O sea, se convirtió en un postcrédito. Sí, sí. Era un No, fan no, art y ahora se pasó a postcrédito. no, y mira, de hecho, esta es la portada nueva de Orbe Dividido que se va a publicar el año que viene acá en Chile y quizás puede que se publique también en Perú. Tenemos que hablar ahí con los chicos de Pandemonium. Pero esta es la, la portada nueva. Esta es la original del 2017, que si bien no está mal, pero queríamos darle... Y este personaje que está aquí, él es Aucán. Él es Aucán y es súper... Mira, acá de hecho tengo aquí a Aucán. Está Genial. hecho ¿Es articulado? figura de acción, de hecho está ahí. Y Genial. parte... Cristian, no te voy a mentir, no te voy a mentir. Mitchell me puso un mecha traje, un mecha traje y dije, estoy dentro, soy todo tuyo. O sea, me la vendió. Katana y todo, mecha traje, yo me dije. Y de ese Esto día es lo empecé a mío. dibujar cosas de Orbe. O sea, es que si me das un traje así especializado con katana, yo digo, ya me vendiste la El historia. traje es este, que, o sea, literalmente esa ilustración que te mostró Roberto ahí es este traje. Genial. Es, ¿Es eh, articulado? se diseñó como fanart también, ojo. Parte como fanart y después Roberto hizo otras versiones y esa versión es la que se toma para la portada que te acabo de mostrar y para la figura de acción que te acabo de mostrar, que es única, que es la única que hay. Es la única que hay. Se mandó a hacer. Se mandó a hacer para eso. Genial. Entonces, ya el universo Orbe ya se está convirtiendo en un transmedia, ¿no? Ya ahora
también hay cómics, hay Es que sí, figuras de acción. es que en el fondo, mira, para que te hagas una idea, el 2020 ah, estaba tan metido yo en el tema Orbe y escribiendo el libro número 3 ya. Bueno, estaba más o menos por ahí. No, se había terminado ya el libro número 3 y caí en una especie de vacío porque estuve 3 años, no, 4 años, y escribiendo Orbe, ya 4 años seguidos. Y caigo como en este vacío de que, ¿qué carajo escribo ahora? Porque le había tomado mucho cariño a mis personajes. Fue un tema, así duelo. Y ahí mi hija, precisamente en esos años tenía 5 años, tenía 5 años tenía Matilda. Y nos pone a contar una historia sobre naves espaciales, qué sé yo, y yo empiezo a escribir eso que me contaba ella. Empiezo a escribir en una libreta que está aquí, de hecho, está hasta con la fecha puesta, mira, dice aquí 22 de febrero del 2020, que es ahí. Hay que ser sincero, la verdadera escritora es la hija de Mitchell, no es Mitchell el escritor, un escritor fantasma. Yo soy un escritor fantasma en esta historia porque la que me dio la historia fue ella. Y yo adapté todo lo que ella me contó para el universo Orbe. Y hace una semana y media, empecé a escribir ya este libro que también es un spin-off del universo Orbe, pero para niños. Niños, me refiero desde 12 años hacia arriba, en el fondo. Así que, claro, todo el tema Orbe estamos tomando. ¿Te refieres aquí a la gata Lupe? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Te refieres a la gata Lupe, que estamos viendo aquí? No, ese es un cuento que le hice a mi hija. Bueno, son 5 cuentos que le hice a ella cuando estábamos encerrados en pandemia. Ok. Entonces, claro, ahora estamos en este, no sé si un bucle, pero en el fondo estamos dándole como mucho énfasis y punch a lo que es la saga Orbe, porque la saga Orbe tiene mucho material para poder hacer, y creemos que tiene mucho recorrido aún. O sea, se puede hacer más con eso. Sí, claro. Si bien la saga de 3 números ya tiene una conclusión, no sé si ahí nos puedes indicar un poco. Sí. Por lo que te he escuchado, creo que ya ese arco está terminado. Ahora estás sacando, expandiendo el universo, ¿no? Estamos expandiendo el universo, de hecho, sí. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y eso yo se lo agradezco mucho a Roberto, en el fondo, que me dio como el ánimo de ver esto que hicimos, quedó tan bien. Dijimos, ya, ¿sabéis qué? Bueno, vamos, sigamos con el universo Orbe. Yo también le agradezco a Mitchell. Yo la verdad no me considero ni un líder ni nada, pero él es un constructor de puente. Y si me dice Roberto que construir un puente, yo voy con mi pala y lo ayudo a construir el endemoniado puente, sea con todo lo que cueste. Fue un puente de 10 meses, pero valió completamente la pena. Encuentro que lo peor
acostarse a las 4 de la mañana, después de haber estado como 12 horas o 14 horas dibujando, y pensar que no iba a llegar para la Feria del Libro de Lima. Yo de pronto decía, y no voy a llegar, y no voy a llegar, y no voy a llegar. Y yo empujándole, y sí, Roberto, si podemos, weón, vamos. Se puede hacer. Se puede hacer, amigo, se puede. Pero, y entonces, la versión que sacaron para Chile no estaba completa, o la de No, no, Perú tiene más, más sí, números. Pero, ¿y por sí. qué mencionan que para a Perú tenía que llegar a la Que fecha? nuestra fecha, nuestro deadline era Perú, Ah, ok, julio. ok. Y, Ahí terminaron en mayo. y se terminó antes. De Genial. ahí lo sacamos, se lanza primero en Chile y después al mes y medio, al mes después se lanza en Perú. Así que sí. Ahora entiendo, ahora entiendo. Pero el deadline nuestro era Lima. Buenazo. Y bueno, aquí también está la página de Michelle, michelledev.cl, que también la voy a compartir aquí para que puedan entrar ahí, chequear el material que tiene. Sí, ahí hay una biografía y qué sé yo, entrevistas, contactos y lo que he publicado hasta ahora. Lo que se ha publicado aquí en Chile y afuera Entonces, también en el extranjero. Así que ¿este también es de CH o todavía no no al sé? primario, sí, es de Siege, es este que está aquí, que es este que está aquí también. No, Ya. es una trilogía también, este es el primero. Con este también nos ganamos un premio en Estados Unidos, pero, pero estoy escribiendo el libro número 2 de ese. O sea, tengo el marco argumental hecho, pero aún no me he sentado a hacerlo. Y ahora se me va a complicar más con todo lo que estamos haciendo, así que me van a faltar horas en el día para poder terminar todo lo que tengo. Tranquilo, por lo menos no eres George R.R. Martin. No, no, no. Vientos de invierno algún día vientos de invierno. Algún día, amigo, no sé qué va a pasar ahí. Ya todos se han olvidado, creo, ya de... Sí, ya se le fue con el Alzheimer al pobre abuelo. Una de las personas de la editorial lo conoció hace poco, hace unas semanas atrás. Sí, Leonardo Espinosa, que es uno de nuestros editores, fue a la WordCamp en Seattle y estuvo con él. Estuvo conversando, se sacó unas cuantas fotos y ese tipo de cosas. No le Genial. preguntó nada porque creo que se enoja cuando le preguntan sobre el dichoso libro. Así que Y tampoco le pregunten por Sueños de Primavera, o sea. no hay que preguntarle por nada de eso. No, si no se enoja y se va. Como pasó, de hecho. Como pasó. Pero no fue tu amigo el que se lo dijo. No fue Leo, no, le preguntamos y confirmamos, de hecho, en la página editorial después, que el caballero se fue y no fue culpa nuestra. Así que todo bien. No fue culpa de nosotros. Así que sí, todo bien. No fue culpa tuya, ni fue culpa mía. No, pero de hecho esa chica, la que hizo que se alejara, tenía orden de alejamiento contra George R.R. Martin, porque ella quería ser Rhaenyra Targaryen en la serie de televisión de La Casa del Dragón. Y la rechazaron y como toda persona tóxica que no acepta un no, lo sigue molestando hasta el día de hoy. Ay, qué horror. Sí. Gente, güey. Terrible. Y también aquí estamos dejando el Instagram de Roberto Sharkart X. Solo quiero decirle al pueblo de Perú y al pueblo de Chile, gente, perdimos 3-0.
Perdimos 3-0. Creo que eso no nos une más todavía. No peleemos por un Nosotros también. desayuno, por favor. Sí, 3-0. Wow. Ya, pero bueno. nosotros también, así que estamos iguales. Tenemos que armar un gran desayuno así, para unificarnos. Sí, con todos los desayunos de todas las regiones de Chile y de Perú. Chicharrón, marraqueta, Sí, traemos mate argentino. de todo. Pan con palta. Pan con palta, amigo. Y aquí el de Huevo Michelle Depp, aquí está su Instagram también para que ahí vayan, le den cariño, pregunten por sus trabajos y bueno, para que no En Perú lo pueden encontrar Prayapati. Y hay otro título más que me dijiste que estaba también publicado y- aquí en Pandemonium. Fortia, tenemos La Maldición Fortia, que hay una edición peruana. Bueno, está la edición chilena, que se vende acá también, que es esta que está aquí, que es una edición que vamos como en la sexta edición de esto, con Chris Fattori, es el ilustrador de esto. Originalmente comenzamos a trabajar en esta obra el 2014, creo. Comenzamos a trabajar con esto con Chris. Y esto es terror, ya no cabe duda en eso. La ilustración, esta es la edición chilena y esta es la edición que se sacó acá en Perú, o sea, que se sacó allá en Perú por Pandemonium. La gran diferencia que tiene esta edición con esta es que la edición peruana tiene 4 cuentos más que no están agregados en la edición chilena. O sea, tiene harto material más para poder leer. Así que, bueno, eso y la edición también de Prayapati, que está aquí. Y está todo en el catálogo, se pueden poner en contacto con los chicos de Pandemonium. Pandemonium en el Instagram, está Pandemonium Ediciones o editorial, creo. Sí, Pandemonium Editorial, aquí voy a compartir. Pandemonium Editorial. Sí, esto se sacó. Ah, mira, aquí dice que el tiraje fue de a 500 ejemplares de esta. Y No deben es quedar muchos, así que hay que pedirlos rápido. eso, Pandemonium Editorial. Y ahí se ponen en contacto con ellos. Ellos están yendo a muchas ferias, así que no es difícil encontrarlos. Y si se ponen en contacto con ellos, ellos hacen el envío también. Así que eso. Sí, espero que vengan a Arequipa porque ya viene también la Feria del Libro aquí. Espero que estén. Y nada, pues Y creo nada, que me va. quedo con que van a seguir trabajando, el universo de Orbe se va a seguir adaptando y el equipo que han hecho pues está genial. Vamos a tener más material en cómic, así que se agradece. Y también con la noticia de que hay una futura guionista de cómics quizás o una futura escritora que es tu hija Michelle, así que ojalá que pronto, Somos el pronto verdadero tengamos. triunvirato. Ahí Así, está. el verdadero triunvirato, sí. ¿Quién es Jodorowsky? ¿Quién es Jodorowsky? No hay nada de Jodorowsky, amigo. ¿Quién es Jodorowsky? Bueno, ya hemos llegado al final. Gracias otra vez por estar aquí. Nada, bienvenidos a Perú cuando deseen. Creo que se sienten muy cómodos aquí, se les nota y sí, pues cuando tengan más noticias, aquí también tenemos el espacio para que puedan anunciar las novedades y nada, felicitaciones Gracias. por el trabajo que han hecho. Quiero volver pronto a Perú y ya aprendí la lección. Un ceviche no te vale 55 soles.
¿Cómo tan estúpido? Después me dijeron, Roberto, un ceviche no vale tanto. Así que, bueno, No es tan caro, amigo. aprendí la lección de eso. No, Me cambio de pero sol a sol. si todo va bien, quizás el año que viene podamos ir quizás con el tomo número 1 de Orbe. Así que Otra vez eh, tienen la línea de tiempo, otra vez está en la Feria del Libro de Lima. sí, 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 sí. Sí, el Señor deadline Mitchell, no ha visto la luz del sol en varios días. Por favor, deme comida, deme agua. Sigue trabajando, Roberto. de esclavo. Sigue trabajando, Roberto. Cristian, muchas gracias por la invitación, la pasé estupendo. Me encantó tu espacio. Yo aún recuerdo cuando muchos supieron de que iba a venir para acá, decían, oh, qué genial, así, qué espectacular, te va a ir muy bien. La verdad, perdón, me enredé un poco. Muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad. A ustedes otra vez gracias. Y nada, ya saben, cuando quieran aquí el espacio está, coordinamos y nada, y bienvenidos. Muchas Gracias, gracias por gracias. Este programa ha sido grabado, así que si dejan sus comentarios, yo se los puedo hacer llegar a Miguel y a Roberto, así que los comentarios, nada, contamos nosotros ahí mismo. claro, sí, ahí va a estar. También. Y estamos pendientes siempre, así que. Y cualquier comentario que nos quieran hacer, nos pueden escribir por interno, por el Instagram también, o por la página web, y ahí yo contesto. Solamente un pequeño dato. Mitchell no responde su OnlyFans después de las 8 de la noche, simplemente para que dejen de Solo mandarle cuando, mensajes ahora. solo cuando esté en vivo, ¿no? Solo cuando esté en vivo, por favor. En vivo, sí. Sí, sí, es que el OnlyFans te come mucho tiempo. Sí. Pero se gana Las ahí. poses, claro, es complejo. Muy El bien. equipo Nada, fotográfico es complejo. ideal. Nada, un abrazo para ustedes y nada, Gracias, nos amigo. vemos pronto. Cuídense Ok. mucho. Abrazo. Adiós, Adiós. adiós.